anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Jesucristo es el sí y el amén para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que estar convencidos que todo lo que contiene nuestra Biblia es la palabra inspirada de Dios, escrita por diferentes hombres, pero guiados por el Espíritu Santo para darnos la palabra que nos enseña, nos convence, nos corrige y nos instruye. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes en esta hora, declarando en el nombre poderoso de Cristo, libertad y victoria para recibir la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la palabra eterna, la palabra que viene a nuestras vidas para formarnos, prepararnos, para que seamos hombres y mujeres aceptos delante del amado. Creemos en estas verdades y por ellas estamos sostenidos y estaremos en victoria hasta el día final. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy en la parte final de los temas que hemos compartido, de acuerdo a la manifestación de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy es el tema número 6 y finalizamos con la iglesia de la Odisea, una de las iglesias en las cuales no hay ningún fruto, ningún beneficio, una iglesia que no tiene evidencia de la palabra. Habla de Cristo, habla del Evangelio, habla del Espíritu Santo, pero no tiene evidencia conforme a la revelación. Y la iglesia de la Odisea, podemos tipificarla como la iglesia mundana. Y en los tiempos actuales que estamos viviendo, podemos decir que este es el prototipo de lo que está predominando lamentablemente. Por eso es bien importante, no conforme a mi palabra, sino a la palabra del Señor, pues nos podamos dar cuenta. Y entonces, pero la iglesia de la Odisea, Jesucristo se presenta, pero también le da oportunidad. Y entonces las oportunidades siempre se han dado en la gracia, en la misericordia de Dios para todos nosotros. Lo importante es aprovecharla cuando llega esa exhortación de la gracia. Vamos a leer para que empecemos. Hoy es un mensaje pues demandante, como siempre la palabra es demandante. Apocalipsis capítulo 3 verso 14 dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces aquí vemos a la luz de la palabra que Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Amén. Entonces vamos a darle oportunidad al Espíritu Santo para que nos enseñe, que nos instruya conforme a la palabra de nuestro buen Dios. Y entonces cuando Jesús se presenta como el amén, vamos a recordar algunas verdades que ya hemos enseñado. La palabra amén en el hebreo, ahí tal vez le aparece un pequeño error porque le dice hebreo, pero es hebreo, amén. En el hebreo significa así sea, verdaderamente y fielmente, fidelidad. Es la verdad inmutable. Eso infiere el término amén en el hebreo, que aparece varias veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Significa así sea. Cuando usted oye una verdad de Cristo, una promesa de la palabra de Dios, y usted dice amén, está diciendo así sea.
Yo creo que es verdadera y fiel la palabra de mi Dios, creo en su fidelidad. Esa es una verdad inmutable. Entonces no es un amén religioso que debe de salir de los labios, porque está hablando de la persona de Cristo. Entonces está hablando de aquel que da el sello de garantía de que así es, que es una palabra verdadera y fiel. Él se manifiesta como ese amén que debe de estar revelado. Cuando usted dice amén, lo está diciendo porque se le ha revelado Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que estar convencidos que la presentación de Cristo no debe ser un conocimiento, sino es una revelación en nosotros de poder ver esa característica del perfil de la fidelidad del Señor. Nuevamente recargamos, y que todo lo que está escrito, Cristo lo confirma. Amén. Entonces, la situación que yo quiero enfocar es que en un momento determinado la iglesia de Laodicea había sido enseñada, había sido instruida, había tenido corrección a tiempo, pero sus cabezas, sus pastores y toda la congregación se habían desviado. Y entonces, hermanos amados, es importante que el amén se manifieste. La debida presentación de Cristo sea reconocida desde la cobertura ministerial hasta los miembros. Por eso es bien importante lo que hoy estamos compartiendo, porque como decía, hermanos amados, lo que ha sucedido, o lo que sucedió con la iglesia de la Odisea, está sucediendo el día de hoy. La gente camina por inercia en las iglesias y no conoce el amén, no conoce al que testifica como testigo fiel y verdadero de que todo lo que está escrito es así. Entonces, si no hay revelación, no hay testimonio de la fidelidad y de la verdad de Dios en Cristo Jesús. No hay testimonio de lo genuino que representa el mensaje del evangelio de nuestra salvación. Entonces es bien importante que nosotros podamos hoy entender la dimensión de que Jesús, cuando se presenta como el amén y el testigo fiel y verdadero, tenemos que entender y comprender la preponderancia de la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a tener una convicción de poder decir amén, no un amén por inercia, no un amén. Por eso la iglesia de Cristo, cuando se reúne, tiene que tener un amén sonoro. Por eso usted va a escuchar mi exhortación siempre: diga amén, porque usted está diciendo, tiene el sello del testigo fiel, del testigo verdadero. Cristo es mi amén, y por eso cuando escucho una verdad digo amén, porque yo lo creo, porque el Espíritu de Cristo testifica a mi espíritu, y el Espíritu Santo también me afirma que lo que estoy escuchando es verdad. Amén. Entonces esta es la demanda que debemos de tener nosotros, hermanos amados, para poder creer que estamos en una situación de desafío. La verdad, oiga, la verdad inmutable de Dios, Cristo la testifica, porque Él es el amén y Él es el testigo fiel. Y hermanos, esta verdad inmutable nosotros la tenemos que tener revelada. Amén. Para nosotros los cristianos se convierte entonces una demanda de vivir en la verdad, porque la verdad tiene testimonio. Y entonces nosotros no estamos llamados a tener una religión, sino estamos llamados a tener una vivencia. Amén. Estamos llamados a tener, ¿cómo explicarles, queridos hermanos? Tener la oportunidad de que nuestra vida también se convierta en un amén, que nosotros le damos el sello a través de nuestro testimonio de la verdad, y nos convertimos en testigos fieles. Bien, pero vamos a ir reforzando lo que yo estaba hablando. Lo que quería explicarles a ustedes es que la verdad que se acentúa con el amén
hoy estamos viendo situaciones muy lamentables de la condición espiritual de muchas personas como cristianos, como estaba la iglesia de la Odisea completamente extraviada. Estaba orgullosa de las cosas que miraban sus ojos. Era una iglesia próspera, una iglesia que decía que no tenía necesidad de nada, pero a los ojos del Señor era una iglesia que estaba en una situación de pobreza espiritual, en una situación muy dura, muy difícil. Y entonces ese amén y ese testigo fiel y verdadero se manifiesta para decirles: no, el amén que ustedes dicen, lo dicen de labios. Lo que ustedes están viviendo es una experiencia religiosa. Lo que ustedes están haciendo todos los días en su vida no tiene el amén, no tiene la fidelidad de la verdad. Y entonces el Señor les demanda. Por eso es bien importante que nosotros, cuando ya se nos revela la palabra, yo lo que quiero compartir, y estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude para que usted encuentre el clic. Hermanos, hay unas verdades que no tienen, son verdades de la palabra, pero son condenación, son cosas difíciles, y no debe ser amén para nadie, sino debe ser, el amén debe de ser para las cosas de las promesas del Señor. Pero hay cosas que van a producir amargura en nuestro vientre. Y por eso la palabra describe en el libro de Apocalipsis capítulo 10, verso 9 al 10, unas situaciones en las cuales la iglesia de la Odisea estaba en el peligro que estas cosas se dieran como algo trágico, algo difícil de poder hablar desde un púlpito. Una iglesia que estaba completamente condenada, una iglesia que iba a ser vomitada de la boca del Señor. Por eso póngase a pensar que eso es duro. Yo no soy quien, pero yo lo expongo para que nos demos cuenta. Dios no quiere que la vida de nadie salga vomitada de su boca, que vaya con destino al lago de fuego y de azufre, hermanos, sino que nosotros tenemos en la palabra todas las preciosas y grandísimas promesas para que en Cristo digamos amén, para que en Cristo digamos: esto es testimonio de la fidelidad y de la verdad. Amén. Entonces, todo mundo le gusta las promesas, pero están enterados de las situaciones, de las consecuencias de no creerle al Señor. Apocalipsis capítulo 10, verso 9 al 10 dice la palabra: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, hablando de Juan, el apóstol Juan, y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubiese comido amargó mi vientre. Y querido hermano, le quiero explicar, ya prediqué hace unos meses de esto. Hermanos, la palabra del librito es dulce a nuestro paladar, en nuestra boca, porque son las promesas de Dios, son las promesas que son en Cristo Jesús, en el sí y en el amén. Ese amén, así es fiel, tiene el sello de Cristo, tiene el sello del Espíritu Santo. Son el testimonio de la fidelidad y de la verdad. Pero también eso mismo que comimos como una bendición, lo que conlleva al desobedecer esas bendiciones, conlleva amargura en nuestro vientre. ¿Por qué? Porque estamos hablando las consecuencias de la desobediencia, estamos hablando de las consecuencias de la dureza de corazón, las consecuencias de la incredulidad, las consecuencias de desechar lo que Dios ha proveído. Por eso es bien importante. La iglesia de la Odisea estaba siendo confrontada. Si no tenía un cambio conforme al amén y al testigo fiel y verdadero, conforme al creador de todo, su vida estaba irremisiblemente destinada a la amargura de la condenación eterna. La iglesia de la Odisea es confrontada de esa manera. Por eso es bien importante que nosotros podamos discernir el tiempo que estamos viviendo.
La iglesia de la Odisea estaba en una crisis espiritual. La iglesia actual está en una crisis espiritual. Por eso tenemos que aplicarnos a la palabra y al Espíritu Santo. Voy a leerle lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso número 20. Voy a utilizar una versión que se llama la Reina Valera de Gómez, porque me gustó cómo está enfocado acá. Dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él. Está más claro el mensaje. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, quiero explicarle esto. Dice, todas las promesas de Dios, oiga, son sí para su vida y para la mía, en Cristo, en Él, o sea, se refiriéndose a Cristo, y amén en Cristo. Entonces, la preponderancia de poder digerir las promesas por medio de nosotros para la gloria de Dios, o sea, que nosotros tenemos que ser testimonio de Cristo en el sí, en el amén, no decir un amén y vivir totalmente diferente. Ahora, yo le quiero explicar, la iglesia de la Odisea oían las verdades de Cristo y decían amén, pero era un amén de labios, no era un amén verdadero, genuino, testimonio de la fidelidad. Y entonces, queridos hermanos, hoy más que nunca estamos viviendo una crisis que la gente habla de Jesús, dice el Señor, hablan de las promesas, pero su amén es superficial y no es conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la demanda, que esa verdad inmutable de Dios tiene que ser manifestada en nuestro amén, pero para cambio, para testimonio de nuestra fidelidad a Dios. Esa es la semejanza. Cristo es el amén, Él es el testigo fiel. Usted tiene que también decir, con mi vida yo testifico que así es. Con mi vida yo testifico fidelidad. Con mi vida yo testifico verdad. Con mi vida testifico que yo pertenezco al Creador de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, espero en Dios que me pueda estar explicando. Y entonces nosotros, cuando tenemos esta revelación, sabemos que si contravenimos el amén, nos espera la consecuencia. Y entonces esto es demandante. Si alguien dice amén, pero no vive conforme a lo que le dijo amén, la consecuencia de la amargura, nadie se la va a quitar porque Dios nos está advirtiendo. Y entonces cuando nosotros tenemos la palabra revelada y decimos, Señor bendito, qué tremendo es esto. Pero ¿quién testifica esto? El testigo fiel y el verdadero, el amén, el principio de la creación. Por eso tener la revelación de la identidad de nuestro Señor Jesucristo nos demanda, una responsabilidad tremenda. Es un desafío a su fe, mis queridos hermanos. Amén. La palabra testigo, para que vayamos reafirmando, la palabra testigo viene del griego marturs, que significa mártir. Y entonces vamos a explicar por qué voy a hablar de esto, mártir. Usted es un testigo, usted es uno llamado a ser mártir. Y la palabra mártir significa persona que padece sufrimiento y muerte por amor de Jesucristo y por estar firmes en las verdades del reino. Entonces, Jesús, el amén, el verdadero, el fiel y el verdadero, el testigo, fiel y verdadero, ¿cómo no va a testificar? A través de su padecimiento, a través de su sufrimiento y a través de su muerte en cruz y a través de haber pasado la segunda muerte. Por eso usted, para ser testigo, tiene que pagar el precio a través del sufrimiento y a la muerte de su yo, la muerte del hombre natural, del hombre carnal, por amor de Jesucristo. Entonces la Biblia nos habla en muchos pasajes sobre la necesidad de darle muerte a la carne, de darle muerte al yo carnal, de darle muerte a los deseos de esta carne, para que se manifieste así el amor a Cristo. Porque aquel que no muere a la carne está
desechando. Entonces la iglesia de la Odisea también se le conoce como la iglesia mundana y la iglesia carnal. Decían amén, pero su amén era superficial. Estaban trabajando en la carne, estaban obrando en la carne, por eso se sentían muy orgullosos de los que ellos eran en la carne, no orgullosos por el amén. Amén, ¿entiende? Entonces, queridos hermanos, nosotros para ser parte semejante a Cristo, tenemos que vivir el amén y tenemos que ser testigos fieles. Tenemos que ser mártires fieles, que aunque padezcamos y aunque nos duela, pero por amor a Cristo estamos muriendo a nuestro yo, a nuestros propios deseos, para estar firmes en las verdades del reino. Amén. La palabra fiel, vamos a recordarla nuevamente, la palabra fiel significa que cree en la verdad, convencido y obediente, que es digno de confianza. Entonces lo que Dios quiere es de que cada día usted crezca a través del amén, a través de ser ese testigo, ese mártir, porque usted está creyendo en la verdad, está convencido en la verdad y obediente a la verdad, y por lo cual usted es hallado digno de confianza. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano amado. Mire, yo le decía, Señor, pero esto es un poquito complicado, pero si usted ha orado, si usted ha leído la palabra, usted va a ir entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere grabar en su vida. Puede levantar su mano conmigo y decir, yo declaro que voy a decir amén, porque lo conozco a Él, que Él es el testigo fiel, y yo creo en sus promesas, y Él testifica de ellas, como yo también voy a testificar, y para testificar tengo que morir a mí yo, estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Dele gloria a Dios. Entonces es un reto diario, es de todos los días, es una situación de desafío todos los días. Hermanos amados, estar aquí compartiendo la palabra a través de estas cámaras no es fácil, es un reto, porque cuando yo tengo la revelación del amén, tengo que cumplir con el amén. Y cuando yo digo amén, hermano, no sabe usted lo que estoy testificando y lo que usted va a testificar. Usted tiene que decir, estoy testificando. Y le digo amén con libertad, porque amo a Cristo. Y usted tendrá que decir lo mismo. Amén. Hechos 1:8. Mire lo que el Señor les dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires. Me seréis testigos hasta la muerte. Me seréis testigos con padecimiento, porque en ustedes está la verdad, porque en ustedes está el amén, porque en usted está el testigo fiel. Y entonces ustedes tendrán que ir y correr con la verdad. Amén, amén. Dele gloria a Dios, hermano, porque Dios quiere mártires en este tiempo, quiere testigos, quiere hombres que su amén no sea superficial. Cuando usted oiga en la iglesia, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a trabajar en la obra? Amén. Ay, cumpla con su amén. Cumpla con su amén. Amén, amén. Es que nos hemos convertido, hermanos, hay personas que se han convertido en personas que repiten el amén por decirlo. No, el amén es Cristo, y el amén es el sello de que lo que usted está oyendo es verdadero, y lo que usted va a hacer, o lo que dice que va a ser verdadero, que va a ser testimonio de su fidelidad, que va a ser testimonio que usted es testigo de que lo va a hacer. Amén. Ese amén ahora ya nos va a costar decirlo. Amén. Cuando Cristo se presenta como el principio de la creación, yo quiero ir terminando con esto para que usted se dé cuenta de lo sobrenatural, cómo Cristo se manifiesta y cómo eso tiene que estar anidado en nuestra personalidad, a nuestro perfil. Colosenses capítulo número 1, verso 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Quién? El amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso le aparece en rojo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, cuando decimos Jesucristo es mi Señor, oh, cuánto estamos viviendo para Él, cuánto estamos viviendo para el amén, para el testigo, el testigo fiel y verdadero. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Queridos hermanos, se tiene que notar la preeminencia del amén, del testigo fiel y verdadero en usted. ¿Y cómo se va a notar la preeminencia? En su obediencia a su llamado, porque no lo llamó hombre alguno, no lo llamó pastor alguno, lo llamó el amén, el testigo fiel, lo llamó, y para que su vida se note la preeminencia de su señorío. A Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos, porque usted dirá amén. Así es, yo seré testimonio de la preeminencia de mi Dios. Dele un aplauso fuerte al amén, al testigo fiel y al verdadero, al principio de la creación. A Él le damos toda la gloria, toda la honra por todos los siglos, porque nosotros no tenemos un amén de labios, sino un amén que sale de lo profundo de un corazón que tiene revelación, de un corazón que está convencido de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y le damos la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria, Jesucristo. Por favor, levante sus manos al cielo, dele una ofrenda mecida al amén, al testigo fiel y verdadero, al principio de la creación. Nosotros no tenemos que caminar con una superficialidad, tenemos que caminar convencidos que se nos ha revelado Cristo, y a la semejanza de esa revelación de lo que Él es, así será la iglesia novia que se prepara, con un amén verdadero de labios, diciendo que su sí es sí y su no sea no. No le digan no a lo que Dios dice, dígale no a la carne, dígale sí a la verdad, dígale sí al llamado del Dios que le ama. Este es el evangelio que le predico, no es mío, sino es según Cristo, según el amén, según el testigo fiel. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tú has revelado que tu pueblo tiene que ir aprendiendo a caminar por revelación, para que cuando ellos digan amén, Señor, están testificando de que es verdad, que la verdad inmutable tuya ha venido a su corazón y ha producido esa dulzura en su paladar espiritual. Pero también esta verdad, cuando se desecha y se desobedece, traerá consecuencias, y por eso miraremos, Señor, que se cumple. Tendremos en nuestro vientre amargura, porque muchas personas han desechado los privilegios que Dios les ha otorgado, porque dijeron un día amén y se han retractado. Por eso, Padre, oramos, bendito Dios, para que ese amén sea reafirmado nuevamente en el Espíritu, para que puedan hacer todas las cosas que están, Señor, por hacerse. En el nombre de Cristo venimos declarando, mi Dios, que esta palabra quede grabada, Señor. No estamos llamados a repetir las cosas solamente por inercia, sino que por la revelación estemos convencidos que estamos diciéndole sí a Cristo, sí a sus verdades de bendición, y nuestra obediencia a esas verdades nos permitirá no estar en el final del lago de fuego y azufre, sino nuestro final corresponde a las bendiciones que Él tiene preparadas después de esta vida. En el nombre poderoso de Cristo, que esto quede grabado en el corazón de todos nosotros, mi Dios, para que podamos caminar firmes y convencidos hacia ese llamamiento santo. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén. Amén. El testigo fiel. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta es una bendición, tener la palabra. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen
que Dios ordenó traer los diezmos y las ofrendas y las primicias, si usted dijo amén, cúmplale. Porque no es al pastor que le va a cumplir, es al amén. Amén. Es una bendición traer sus ofrendas, sus diezmos y sus primicias. Por favor, tome la primicia, tome la ofrenda, tome, o si está preparando su primicia para entregar el 3 de enero, por favor, llévela el 3 de enero. Si está preparando su ofrenda especial, hermano, tráigala. Pero no es a mí, es a Él. Sus diezmos, usted sabe por qué lo cumple. A nadie obligamos, sino que el amén revelado, el testigo fiel, el principio de la creación, nos ha enseñado. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, bendito Dios, por las ofrendas, por los diezmos y las primicias que llegarán estos días y las que desde ya declaramos que llegarán el domingo 3 de enero. En el nombre poderoso de Cristo, damos gracias, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, por estas primicias. Las declaramos bendecidas, consagradas para tu obra. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo fraternal de todos nosotros, la familia pastoral, y de este servidor que ha estado acá con ustedes todos estos días. Muchas gracias por sus palabras, por sus mensajes de exhortación, de bendición también. Muchas gracias por todas las cosas lindas y hermosas que han sucedido en este tiempo en nuestras vidas como pastores. Muchas gracias porque en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las tormentas, Dios envía una palabra siempre por sus siervos. Amén. Muchas gracias también por las ofrendas servidas al altar del Señor. Muchas gracias por las ofrendas de Selecto que llegaron anónimamente, hermanos que las canalizaron por otros hermanos. Que Dios bendiga, porque solamente de esa manera especial Dios inquietó corazones. Vinieron las ofrendas de Selecto para ir compactando el auditorio. Hemos avanzado de una manera increíble. Gracias, porque tenemos los servicios sanitarios completos en su parte de piso antideslizante. No pusimos cualquier piso, pusimos piso antideslizante, pusimos azulejo en la batería de lavamanos. Todavía falta colocar unos, pero ya estamos preparados, ya todo está azulejeado. Cuidemos todo lo que Dios nos ha permitido. También los servicios sanitarios todos tienen sus puertas. Las oficinas administrativas tienen también ya sus puertas. Ha sido un esfuerzo que Dios ha recompensado mandando la provisión. Que Dios les bendiga, les multiplique, y los esperamos el domingo 3 de enero. Amén. También bendigo a la familia que nos ofrendaron 10 canecas, le llaman, o sea, 10 cubetas de pintura. Muchas gracias los hermanos que canalizaron esta ofrenda. Que Dios les bendiga. Hermanos, no pintaremos para este domingo, pero para el otro domingo ya estaremos avanzados. Queridos hermanos, todavía tenemos tiempo para que estos días, hoy es día miércoles, jueves, viernes y sábado, podamos trabajar para ir compactando. Si usted tiene en su corazón la disponibilidad, hágalo, por favor. Es a Dios que usted le sirve, y de Él recibirá la recompensa. Dios les bendiga, un abrazo fraternal, les amamos en el amor de Cristo. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.